y bienvenidos a el video número 44. Una vez más, es un placer estar con ustedes y traerles este estudio que estamos mirando ahora, un análisis de Jeremías capítulo 31, comparándolo con versículos que hemos visto hasta ahora en el Nuevo Testamento y mirando que Jehová es y ha sido fiel a todas sus promesas. Recuerden, aquí en Jeremías capítulo 31 estamos mirando la promesa de cambiar el luto de Israel a gozo. Y vamos a seguir mirando en los versículos 12, tal vez hasta 21 el día de hoy. Y vamos a ver que Dios prometió durante el tiempo que ellos estaban en Babilonia, mandó estas promesas por medio de Jeremías para animar a Israel mientras que estaban en exilio, para mostrar que Dios no había olvidado de su gente, que las promesas que había hecho a ellos que iba a cumplir con sus promesas, nada más como nosotros sabemos. Tal vez a ellos fue un poco más difícil verlo así, pero nosotros sabemos que no todo sucede en el tiempo que nosotros deseamos. Dios tiene un tiempo específico. Esto lo miramos en el libro de Daniel. Lo hemos visto como las 70 semanas de Daniel. Entendemos que Dios tiene un plan que inició en la fundación del mundo, y este plan tiene que correr toda su carrera, se puede decir, o todo el camino hasta el fin. Este es lo que Dios propuso y Él tiene sus propósitos, aunque para nosotros tal vez no entendemos, pero sabemos por Isaías que sus pensamientos son más altos que los de nosotros. También entendemos que para Él 1000 años es como un día, y para nosotros miramos a una vida de 80 años como una larga vida, cuando la verdad no es casi nada, es como un vapor, como la palabra nos dice. Y entonces vamos a seguir mirando en Jeremías capítulo 31, el cumplimiento de sus promesas a Israel bajo el antiguo pacto en el nuevo pacto. Y vamos a continuar este análisis, y como siempre vamos a ver que Dios es fiel. Como leemos en el Nuevo Testamento, nos dice que Dios no ha cambiado, no hay variación con Dios. Es el mismo ayer, hoy y mañana, y podemos confiar en todas sus promesas. Entonces en Jeremías miramos la promesa de un nuevo pacto, y nosotros entendemos que Cristo, cuando vino para dar su vida como para redimir su esposa, que éste inició el nuevo pacto en su sangre. Obviamente estamos eternamente agradecidos por la obra de Cristo en la cruz. Y la manera para mostrar nuestro agradecimiento es ser obedientes. Entonces vamos a seguir adelante. Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar juntos esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por tu obra que iniciaste en tu gente para purificarla, para presentársela a Cristo como una virgen sin mancha ni arruga ninguna. Gracias por las aflicciones que traes a nuestras vidas para purificarnos, para sacar de esta carne sus concupiscencias, para moldearnos y transformarnos, regenerarnos, para conformarnos a la imagen de tu Hijo. Te damos gracias. Guíanos ahora en este estudio y en todos los estudios. Padre, ayúdanos también a quedarnos firmes hasta el fin. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, esta mañana vamos a empezar en los versículos 12 y 17 en el libro de Jeremías, capítulo 31. Estudiamos del 1 al 12 la semana pasada, y entonces vamos a seguir aquí. En 12 al 17 tenemos una promesa de la parte de Jehová de hacer bien y traer una vez más gozo y alegría al pueblo Israel.
Pero otra vez, yo sé que lo digo en cada video, pero es muy importante que entendamos que no se trata de Israel literal, se trata de Israel espiritual. En Israel espiritual está compuesto de judíos y gentiles, un remanente de los dos, igual como miramos en muchas partes del Antiguo Pacto por los profetas, pero también en Juan capítulo 10, Cristo hablaba de tener dos rediles, uno de los circuncidados, los judíos, y otros de los incircuncisos, estoy hablando en la carne, los gentiles, y que iba a juntar estos dos grupos en una sola casa. Entonces, sobre todo, tenemos que entender que la Biblia fue escrita para esta familia. Y entonces, cuando leemos estas cosas y entendemos de Proverbios capítulo 20, versículo 12, el que tiene oído para oír y el que tiene ojo para ver, que ambos son de Jehová. Entonces Jehová va a abrir los ojos y el oír de su gente para obedecer y para seguirle y saber y creer buena y sana doctrina. Entonces, aquí en versículo 12. Vendrán y cantarán en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, y al pan, y al vino, y al aceite, y a las crías de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Qué bonita promesa tenemos aquí en el versículo 12. Sigue hasta 17. Imagínense siendo en esclavitud en Babilonia 70 años después de haber caminado muchos años en el desierto y aquí viviendo bajo la esclavitud de Nabucodonosor y aquí los profetas de Jehová trayendo estas palabras. Es para poner en ellos una esperanza que no se sintieran como Dios los había olvidado, porque no los olvidó. 13. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Y saciaré el alma del sacerdote de grosura, y de mi bien será saciado mi pueblo, dice Jehová. Obviamente hablando de todo lo que ellos esperaron vivir en la nueva tierra. Pero entendemos, porque lo hemos leído en Deuteronomio capítulo 30, 31, y también en Josué, que al entrar en la nueva tierra, que iban a andar en pos de otros dioses, que Dios iba a esparcir toda la gente, todo el pueblo por todas partes del mundo. En Isaías capítulo 10 miramos esto con las 10 tribus del norte, y también en Crónicas miramos en Reyes que Benjamín y Josué fueron llevados cautivos en Babilonia. Y entonces, pero aquí Dios está diciendo, va a juntar todos otra vez, cambiar su lloro en gozo, va a consolar a todos y los alegraré de su dolor. Saciaré el alma, entonces no van a tener nada, ninguna necesidad. 15. Así dice Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel, que llora por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así dice Jehová, reprima tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, porque tu obra será recompensada, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza también hay para tu fin, dice Jehová, y los hijos volverán a su término. Entonces, cuando él habla aquí de Raquel, es madre de Benjamín y José. Sabemos que ella murió cuando dio luz a Benjamín.
y ella representa todas las mujeres judías que perdieron sus bebés en el tiempo de Faraón en Egipto. Recuerden que Faraón mandó que mataran a todos los hijos de 2 años para abajo, los echaron en el río, y este es cuando Moisés fue enviado en una canasta y entonces fue adoptado en la familia de Faraón. También como en los tiempos, en la primera época, cuando Herodes también mandó la matanza de todos los bebés. Esto lo encontramos en Mateo 2, 16 al 18. También tiene que ver con el exilio a Babilonia, cuando estos dos tribus fueron llevadas a Babilonia. Entonces, cuando habla de Raquel, habla de, ella representa todas las mujeres judías. Pero notan en el versículo 16, porque Dios ordena a Raquel, dice, reprima tu voz del llanto. Y entendemos de estos versículos que ella no quiso ser consolada. Ella quiso seguir en su luto, pero Dios ordena, reprima tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas. Y con una palabra de ánimo dice que tu obra será recompensada y volverán de la tierra del enemigo. Y entonces la recompensa que ella estaba esperando, que Jehová prometió, es la restauración del pueblo, que no iba a estar esparcido por todo el mundo para siempre, que Jehová iba a hacer volver esa gente a Jehová. Esto lo entendemos especialmente cuando leemos al fin del libro de Apocalipsis del nuevo Jerusalén, la nueva Jerusalén, que todo el pueblo va a estar junto otra vez, el pueblo espiritual, en la ciudad santa, donde Jehová está sobre la ciudad y está con su gente. Y van a tener una relación con Jehová como padre con hijos, una relación restaurada, reconciliada por la obra de la cruz, por lo que Cristo hizo, el Mesías hizo en la cruz. Este es algo que todo judío estaba esperando. Y desafortunadamente hay muchos que están esperándolo todavía, porque Dios todavía no ha abierto sus ojos a la verdad de que Yeshua es el Cristo que ha venido y que dio su vida y que vivimos bajo un nuevo pacto. Pero esta restauración y reconciliación es algo que ellos estaban esperando. Y este es lo que miramos cuando leemos Jeremías 31 y Ezequiel 36. Bueno, de hecho, Ezequiel 36 hasta el fin habla de esta restauración, la nueva Jerusalén, el pueblo espiritual y todas las promesas. Pero cuando miramos en estos dos capítulos, Jeremías 31, Ezequiel 36, miramos la promesa del nuevo pacto. Obviamente, este es algo que debe de traer mucho gozo al corazón que en aquellos tiempos estaba lleno de tristeza porque estaban lejos de su país, estaban bajo la esclavitud de Babilonia, de Nabucodonosor, y entonces obviamente recibir esta palabra debería haber traído a su corazón un gozo, una esperanza para quedarse y esperar en el tiempo de Jehová. Vamos a leer 18 al 21. Dice: ciertamente he oído a Efraín lamentarse así. Recuerden, Efraín representa Israel. Cuando leemos este nombre, representa todo el tribu y dice: me azotaste y castigado fui como novillo indomito. Conviérteme
y seré convertido, porque tú eres Jehová, mi Dios. Porque después que me volví, tuve arrepentimiento, y después que fui instruido, golpeé mi muslo. Me avergoncé y me confundí porque llevé el oprobio de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño placentero? Pues desde que hablé contra él, fervientemente le he recordado. Por eso mis entrañas se conmueven por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Obviamente mirando aquí, no solamente leyendo en el versículo 18 y 19, que hay un castigo que tiene que venir, y vamos a ver unos versículos sobre esto, una corrección, porque ellos obviamente se portaron mal, desobedecieron, no confiaron en la palabra de Dios. Pero miramos aquí en el versículo 20, Jehová diciendo, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? Y vamos a ver en el libro de Hebreos capítulo 12 que Dios castiga a los que ama. Y entonces el problema es que nosotros pensamos que el castigo muestra odio, pero es todo lo opuesto. Cuando Dios nos castiga, lo hace porque nos ama y quiere corregirnos y mantenernos dentro del camino estrecho. Porque fuera de este camino no hay nada más que puro dolor, dificultad, problemas y pérdida. Es todo lo que existe afuera en el mundo. Y cuando hablo de todo esto, hablo de cosas que son eternas para los que andan fuera del camino de Jehová. Pero dice, pues desde que hablé contra él, fervientemente le he recordado. Entonces, otra vez, queriendo animar a este pueblo que estaba en esclavitud. Habla de su corrección. El versículo 21, establécete señales, hazte majanos altos, pon tu corazón hacia el camino, vuelve al camino de donde te fuiste, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. Obviamente, hablando del camino, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando hablamos del camino, hablamos de volver a andar en los buenos estatutos y mandamientos de Jehová, andar en obediencia, andar en ágape y reconciliados a Jehová. Todo lo que prometió Jehová en Jeremías 31 y Ezequiel 36, cuando hablaba sobre el nuevo pacto. Pero quiero hablar un poco sobre estos versículos en cuanto a la corrección y el castigo, porque tienen el propósito de volver a Israel a una relación sana y correcta y obediente a Jehová. Porque desde que salieron de Egipto, fueron desobedientes, pelearon contra Jehová, y es por eso, y leemos el versículo creo que la semana pasada, donde Jehová dijo que ellos eran obstinantes y desobedientes desde que Jehová los conoció. Y entonces habla de corregir el camino de ellos, ponerles en el camino estrecho para que puedan caminar bajo la autoridad de Jehová y en obediencia a su autoridad. Vamos a Oseas capítulo 10, el versículo 11. Oseas 10, el versículo 11. Aquí miramos, no sé si ustedes leyeron estos capítulos la semana pasada, porque hay mucho aquí que nos habla de la razón que Dios dejó a Israel. Pero aquí en el versículo 11 dice, Efraín es becerra domada, amadora del trillar. Mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, yo haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob.
Y entonces aquí miramos el mal que iba a venir sobre Efraín, sobre Jacob, por su desobediencia. Todo el libro de Oseas, y recuerden, Oseas hablaba durante ese tiempo de esclavitud, y este mostraba el por qué fueron llevados, pero a la misma vez habla de una promesa de comprar esta prostituta de la esclavitud, limpiarla y amarla como una esposa. Bueno, ahora vamos a Proverbios 3, el versículo 11. Proverbios 3, el versículo 11. Yo creo que ustedes han leído esto tal vez muchas veces, pero dice, no desechas, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Versículo 12, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Recuerden, ellos tenían los proverbios durante ese tiempo. Fueron partes de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Fueron escritos por David, rey David. Entonces este fue antes de que ellos fueron llevados. Y entonces aquí Jehová diciendo, el castigo tiene un propósito. El castigo tiene el propósito de hacer a sus hijos obedientes. Y dice, Jehová al que ama, castiga como padre al hijo a quien quiere. Y entonces, ellos obviamente habían olvidado de todo esto cuando fueron llevados cautivos a Siria y a Babilonia. Y en vez de andar en obediencia, seguían desobedeciendo, como lo sabemos. Bueno, Nehemías capítulo 13 nos dice lo que hicieron. No sé si ustedes recuerdan, en la última serie hablamos mucho sobre Nehemías capítulo 13 y cómo ellos muy pronto cayeron en desobediencia después de volver de Babilonia y construir los muros de Jerusalén, reconstruyeron el templo, pero cayeron profundamente otra vez en la desobediencia. Bueno, ahora vamos a Zacarías 12:10. Zacarías 12, el versículo 10. Y otra vez, quiero animarles a leer todo el libro de Oseas, porque este va a poner en contexto el por qué fueron llevados cautivos. Pero bueno, por mientras, Zacarías 12, el versículo 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él, como quien se aflige sobre primogénito. Obviamente tenemos aquí una profecía acerca del Mesías, pero notan, dice, derramaré sobre la casa de David, obviamente hablando de Israel, sobre los moradores de Jerusalén, el espíritu de gracia y de oración, una promesa de hacer bien, aunque, notan, y miraran a mí a quien traspasaron. Aunque me hicieron mal, los voy a amar. Este me recuerda de lo que miramos en Romanos capítulo 5, el versículo 8, que aun cuando éramos pecadores, Dios demostró su amor por mandar su Hijo a la cruz para derramar su sangre. Como dice aquí, a quien traspasaron, hallarán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Mencioné algo sobre unigénito y primogénito en el último versículo y aquí quiero darles una definición de estas palabras en el hebreo porque es muy importante entender la diferencia. Unigénito es el número H3173 en el hebreo. La palabra es Yakid,
Yakid. Viene de yakad, que es ser o llegar a ser uno. Noten esto, ser o llegar a ser uno. Cuando llegamos a Juan 3:16 y dice mi unigénito, no dice mi primogénito, dice mi unigénito hijo. Entonces, ser o llegar a ser uno. La palabra yakad, yakid es propiamente unido o solo. Obviamente estamos hablando de algo diferente que un primogénito, estamos hablando de uno. Otra vez, cuando hablamos de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, hablamos de ser uno en esencia, con diferentes propósitos, pero miramos que es uno. Ser o llegar a ser uno es unigénito. Primogénito es otra palabra en el hebreo. Es número 1061, es Bekor. Viene de 1069, que es Bakar. Entonces, Bakar es el verbo y es propiamente reventar el vientre, dar a luz o hacer fruto temprano. Obviamente hablando de una mujer y también de un árbol. Y entonces, y es también como denominativo, es dar la primogenitura. Se traduce en el español madurar, primeriza, dar la primogenitura, ser el primogénito. La palabra Bekor es el sustantivo. Este es primogénito o jefe. Se traduce mayor, primero o primicia. Y entonces miramos la diferencia aquí. Uno es ser o llegar a ser uno. Este es unigénito. Primogénito es ser jefe o primero. Y entonces aquí miramos, y recuerden, leemos en Éxodo capítulo 4, el versículo 21-22. Dice, Israel es mi primogénito. En Juan 3:16 dice que Cristo es el unigénito. Entonces entendemos ya la diferencia. Muy bien, vamos a brincar a Salmo 51, 1 al 12. Aquí vamos a leer un salmo por David cuando vino a él el profeta Natán. Y vamos a escuchar estas palabras de David, pero recuerden lo que leemos en Jeremías 31:18. Lo quiero leer para ayudarnos a ver el contexto aquí. Ciertamente he oído a Efraín lamentarse así. Me azotaste y castigado fui como novillo indomito. Conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová mi Dios. Ahora vamos a escuchar de David en este Salmo 51 y vamos a ver los versículos 1 al 12. David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lo mismo que leemos en Jeremías 31, versículo 18. Nada más que Jeremías es unos 200 años después, no sé exactamente, pero es después de este salmo. Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y entonces miramos aquí David pidiendo de Dios su castigo sobre él o su limpieza para quitar de él su, como dice, su maldad. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra. Recuerden, Dios va a ser justo. En su justicia tiene que castigar el pecado, la iniquidad. Y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo,
y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Este me recuerda de lo que Pablo escribió a Tito en capítulo 3, el versículo 5, hablando de ser lavado por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu aplica la sangre de Cristo a nuestras vidas, nos lava de toda la maldad, de toda la iniquidad. Y seré limpio y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando miramos esto y pensamos en lo que leemos en Jeremías 31, 18 al 21, este es lo que estamos mirando en esencia, hablando de crear en nosotros un corazón limpio, renovando en nosotros un espíritu recto dentro de mí. Este es el nuevo pacto. Si siguen leyendo en capítulo 31 hasta el fin, van a ver lo mismo en Ezequiel 36, 22 y adelante. Leemos de este nuevo pacto donde Dios va a hacer en nosotros, va a poner en nosotros su espíritu, va a cambiar nuestro espíritu, va a cambiar nuestro corazón de piedra a carne y vamos a obedecer porque va a poner un espíritu recto dentro de nosotros. No me echas de delante de ti y no me quitas de mí y no quitas de mí tu Santo Espíritu. Vuélvame el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. Entonces, cuando leemos en Jeremías 31, 18 al 21, en esencia estamos leyendo este salmo de David, pero Dios hablando, prometiendo hacer a Israel lo que David estaba pidiendo aquí en este salmo. Pensando en todo esto, no vamos a ir a Hebreos 12, 13 al 11, porque ustedes saben lo que dice, han leído estos versículos varias veces, pero Dios dice que nos va a azotar y disciplinar porque no somos bastardos. El mismo mensaje que tenemos aquí en 18 al 21. Y entonces todo tiene el propósito de purificar de nosotros toda la desobediencia para matar la carne, el yo. Entendemos en el libro de Mateo capítulo 5 en los bienaventurados. Miramos en estos, de hecho vamos a 10 al 12. Mateo 5, 10 al 12. Aquí miramos Cristo hablando de ser perseguidos por vivir caminando en el camino estrecho. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo. Recuerden, hablamos de la recompensa para Raquel. Grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces miramos en todo esto que en el camino, como leemos en el camino, vuélveme al camino recto. En el camino entendemos por Lucas 9:23 que este es un camino estrecho, un camino de dificultad, de aflicciones, porque en este camino uno tiene que negarse a sí mismo. De hecho, tan fuerte es este mandamiento. Leemos en Lucas 14, vamos a Lucas capítulo 14 y vamos a leer los versículos 25 al 27. Mire qué tan fuerte es este mandamiento. 25 dice, y grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, me imagino que después de decir esto,
muchos dejaron de seguirle. Él dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, aborrece a su madre, aborrece a su esposa, aborrece a sus hijos, sus hermanos, sus hermanas y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Un discípulo de Cristo tiene que estar dispuesto a negar a todo en este mundo para seguir a Cristo. Dice 27, y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Este es lo que Dios estaba pidiendo de Israel bajo el antiguo pacto. Y recuerden que ellos juraron de obedecer a toda palabra de Jehová. Pero Jehová había dicho en Deuteronomio 10 y Deuteronomio 30 que ellos necesitaban o ocupaban una circuncisión del corazón. Obviamente hablando del nuevo pacto. Vamos a terminar con Hechos 14, 22. En el libro de Hechos 14, el versículo 22. Aquí obviamente un poco más adelante del tiempo de Cristo. Cristo había muerto, había resucitado y había ascendido a los cielos. Ya sus discípulos estaban llevando las palabras de Cristo a todo el mundo. Y aquí Pablo ya había sido cambiado por Cristo, regenerado. Y él está predicando aquí. Y en el versículo 25 dice, déjame empezar en 20, mas rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé para Derbe. Y habiendo predicado el evangelio a aquella ciudad, y después de enseñar a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Notan el versículo 22, confirmando el alma de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Este es algo que Israel no hizo. No se quedaron, no permanecieron en la fe. En el momento que entraron en el desierto después de haber salido de Egipto, pues querían regresar a Egipto, empezaron a quejarse y desobedecer. Pero notan, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Este es el todo. Para permanecer necesitamos la circuncisión. Para permanecer necesitamos la obra de la cruz. Sin estas cosas es imposible permanecer. Dios va a hacer permanecer a sus hijos hasta el fin a través de todo el camino de aflicción. La aflicción tiene su propósito, pero hay una recompensa, como Jehová prometió en los versículos 18 al 21 en Jeremías 31, la misma promesa para Israel espiritual hoy en día. Qué bonitas promesas. Quiero también a ustedes exhortarles a que permaneciesen en la fe y recordar que es necesario que a través de muchas aflicciones entremos en el reino de Dios. Muy bien, es todo por mientras, y como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.